Buenas, buenas. Hoy estamos 16, ¿no? Agapi. Agapi, ¿está? Agapi presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Araujo. Araujo presente, profesor. Buenas noches. Aroni. Buenas noches, profesor. Presente. Presente, buenas noches. Buenas noches. Avendaño. Avendaño está. Ahí está. Banda. Banda presente. Blas. Calistro. Listo, presente. Dice acá y ahí está presente. Y ahí, ¿dónde está? Y ahí está presente. Pregunté acá, listo, presente. Castillo. Castillo presente, profesor. Choquejagua. Presente, profesor. Joyantes. Oyentes presente, profesor. Damasio. Presente, Damasio, profesor. Presente, Damasio. Ok. Enciso. Presente, profe. Esquivel. Presente, profesor. Farfán. Farfán presente. Flores. Presente, profesor. Buenas noches. Galufi. Presente. Jerónimo. Jerónimo presente. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Guarniz. Guarniz presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gutiérrez. Gutiérrez presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hernández. Buenas noches, profesor. Hernández presente. Buenas noches. Guaranga. Lucas. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Mariano. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ollero. Oyero presente, buenas noches. Buenas noches. Pichilingui. Pongo. Preciado. Preciado presente, profesor. Ramos. Ramos presente, profesor. Ríos. Ríos presente, ingeniero. Rodríguez Chávez. Rojas. Rojas presente, profesor. Samanés. Samanes presente. Sánchez Quispe. Presente, profesor. Sandoval. Sandoval presente. Surco. Surco presente. Tarazona. Torres Sánchez. Valverde. Valverde presente. Vidal. Vidal presente, profesor. Acá, ya. ¿Alguien que ha llegado tarde? A ver. ¿Qué es? Blas Fran. Blas Fran. Ay, ay, ay. Blas acá. Ya listo. Muy bien. Entonces acá compartir. A ver, ahora sí. Hagamos el primer ejercicio, señores. A ver, se nota, ¿no? Dice demostrar que para un gas ideal las relaciones que están ahí es igual a 0. Comencemos.
Y si por eso no puedo activar el micrófono, me sale que el anfitrión no me da permiso. Qué raro. ¿Quién me escribió? Ah, ahí está. No he hecho nada. Ahí está. Yo no he hecho nada porque... A ver, ahí está. Y ahí está. No, yo no he hecho nada. Sinceramente no he hecho nada. Ya, profesor, ahora sí. Ahora sí, ya ves. Ya me estaba sintiendo mal. Ya. Por la No, incomodidad. no te preocupes, tranquilo. Pichilingui, admitir, ya. Entonces acá, el primer ejercicio, dejar de compartir. A ver, pizarra. Oye, esto es calladito. Entonces acá nos dice demostrar que la deriva parcial de energía interna con respecto a P, esto manteniendo constante, y delta de U con respecto a B, T constante, ambos T, ¿no? Si T constante, ambos son iguales a 0 para un gas ideal. ¿Ok? Es lo que nos dice el... Profesor, y una pregunta, ¿los problemas los mandamos o cómo? Ah, bueno, si quiere, el que lo ha hecho, comparte, ¿no? Ah, no, no. Ya, Ya. Entonces acá, ¿usted ya lo ha hecho? El alumno que me habló. no, no, profesor. Ok. Ya, gracias. Entonces acá comencemos por esta relación. Nos dicen que vamos a resolver primero esto. Ok. Entonces partimos de que esta relación es derivada de energía interna. Es igual a T derivada de la entropía menos P diferencial de B. ¿Correcto? Tenemos esta relación. Entonces, rápidamente decimos que esto es igual a derivada de la energía interna con respecto a P, ¿no? Manteniendo todo esto constante, igual T derivada de entropía con respecto a P, esto constante, menos P sería derivada, ¿no? Derivada de B con respecto a P, esto constante, ¿ok? Tenemos esa relación. Ahora sabemos que
nos dicen que delta de S con respecto a P, manteniendo la temperatura constante, esto es igual a menos delta de B, delta de T a presión constante. Esto es por las relaciones de Maxwell. ¿Correcto? Entonces ya tenemos esa relación. Porque nos dice, dejemos así. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la derivada, ¿no? Que la derivada parcial de la energía interna con respecto a P, manteniendo la temperatura constante, va a ser igual a ¿quién? Sería acá menos, ¿no? ¿Qué sería igual? ¿Me dictan? Menos T Menos T diferencial de V sobre diferencial de T con P constante menos P menos P diferencial volumen sobre diferencial de P T constante. Diferencial de P a T constante. Ok, tenemos eso. Entonces, aquí vamos a obtener, tenemos que la ecuación de gas ideal es PV igual a RT, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que derivada de B con respecto a T, manteniendo la presión constante, va a ser igual a RP. Y la derivada de la presión manteniendo la temperatura constante, eso sería igual a ¿quién? A menos RT sobre P al cuadrado. Entonces, si reemplazamos estas dos expresiones, que tenemos delta de U, delta de P, igual a menos T, sería R sobre P, que sería menos P menos RT sobre P cuadrado, y esto da 0, ¿correcto? Entonces, eso es para un gas ideal. Entonces, llegamos a eso. De igual forma, hacen ustedes para aquí, para delta de U, delta de B, manteniendo la temperatura constante. ¿Ok, señores? Entonces ahí debe llegar alguna expresión. ¿A qué expresión han llegado? ¿Han hecho alguien? RT sobre V menos RT sobre V. RT sobre V. Esto han llegado, no han llegado a esta expresión final. A T derivada de P con respecto a T manteniendo constante esto menos P. ¿No han llegado a eso? Sí, ya después de eso te sale RT sobre V menos RT sobre V. No, pero al final debe salirte 0. Sí, profe. Claro, se resta y es 0. Al 0, ¿correcto? O sea, utilizan esta misma expresión para llegar a esta expresión, ¿cierto? Sí. Entonces, para un gas ideal es 0. Entonces, aquí viene el primer trabajo. No, el primer trabajo no. La primera pregunta para el primer trabajo. ¿No? Vamos a poner acá. Vamos acá. Entonces, el primer trabajo. Este primer trabajo lo van a hacer grupal. Ay, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Acá es el primer trabajo. Trabajo que será entregado, ¿no? El día de la primera práctica. Este es el primer trabajo, el primer problema. ¿Cuál es? Que ustedes, estas ecuaciones, estas relaciones que han obtenido acá, por ejemplo, ¿qué relaciones hemos obtenido? Hemos obtenido esto, ¿no? Esta expresión, aquí es igual para un gas real. No, para un gas ideal ya sabemos que es 0, pero para un gas real, ¿qué será?
Y ese gas real va a ser la ecuación de Van der Waals. O sea, van a ustedes utilizar esta ecuación. P, RT, B menos B menos A, B al cuadrado. ¿Ok, señores? ¿Ya? Ese va a ser el primer trabajo. Sigamos. Acá, admitir, dejar de compartir. Ahora hagamos, dice, obtengo una expresión de coeficiente utilizando la ecuación. Ahora utilicemos esta ecuación. Problema 2. El problema 2. O mejor dicho, el ejercicio 2. Dice, obtengo una expresión del coeficiente de expansión térmica utilizando la ecuación de Van der Waals. ¿Copiaron, no, señores, el ejercicio? Sí, profesor. Ok. Entonces, esto vamos a hacer. Acá se puede pasar, ¿no? Más. Dice acá. Tengo beta. 1 sobre B. Derivada de B. Con respecto a T. Manteniendo esto la presión constante. Y mi ecuación es esta. Presión igual a RT sobre B menos B menos A B al cuadrado. Expresar esa ecuación. ¿Qué hacemos? Comiencen, señores. Entonces acá lo que tienen que hacer ustedes, como les decía, si yo tengo esta expresión, ¿no? Tengo derivada de B con respecto a T, manteniendo la presión constante, o sea, derivar esto, derivada de B con respecto a T, manteniendo la presión constante, esta ecuación es complicado. Tendría que despejar aquel volumen. Entonces, para evitar eso, yo les decía, ¿no? Que esta presión lo pasemos arriba. ¿Y cómo lo pasamos? Decíamos acá, menos derivada de P con respecto a T, manteniendo el volumen constante. Este es igual a delta de P con respecto a B, manteniendo la temperatura constante. Ahora sí, es fácil de derivar, ¿cierto? Esta ecuación. ¿Correcto, señores? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué tenemos acá? Tenemos derivada de P con respecto a T, manteniendo la presión constante de la ecuación de Van der Waals. Aquí es igual, vectan R sobre V menos B. R, V menos B. Ahora tenemos la otra ecuación. Derivada de P con respecto a B, manteniendo la temperatura constante. La derivada de esa, que es igual, será pues menos, ¿no? R por T, la derivada de esto, que sería, y arriba ya está como menos 1, todo esto elevado al cuadrado. ¿Cierto? Más, va a ser menos, más 2 veces A sobre B al cubo. ¿Está bien o me he equivocado? Está bien, profesor. Entonces reemplazamos esto acá
¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Derivada de V con respecto a T, manteniendo la presión constante, esto es igual, ya reemplazando valores debe ser igual a V 2A ¿correcto? Entonces acá, beta, aquí será igual, será PB cuadrado, ya. Esta es la ecuación, ¿no? La ecuación esta que es ¿cómo es la expansión térmica? ¿En función de qué? De un gas real, que sería la ecuación de Van der Waals. Ya, señores, entonces, el segundo trabajo va a ser esto mismo, ¿no? El segundo problema. Esto mismo, pero utilizando la ecuación de Penrose. ¿Qué pasa? ¿Saldrá lo mismo? ¿O no? Profesor, ¿no sería B cubo? V cubo arriba. Acá no, pues se elimina, pues. Es 1 sobre B, ¿no? ¿O no? ¿Dónde hay uno sobre B, profe? Aquí, pues, beta no es 1 sobre B. Lo que pide. Lo que te piden, te están pidiendo beta. Ah, beta, beta, sí, sí, profesor. ¿Tienes razón? No. Claro, porque acá está bien. Este es el resultado, ¿cierto? Sí, sí. Ok, gracias. Entonces estamos diciendo que esto mismo para la ecuación de Penrose. ¿Qué pasa? ¿Serán igual, diferente? Porque ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque ahí sí, en la ecuación de Penrose, A está en función de la temperatura. ¿Correcto? ¿Preguntas? Profesor, una pregunta. Al momento de calcular esa derivada parcial de volumen con respecto a la temperatura a presión constante, ¿no se podría hacer hojas general inversa? Es decir, 1 sobre la derivada parcial de temperatura con respecto al volumen a presión constante. Lo ¿Es que tú posible? dices, acá lo que tú estás haciendo, lo que me dices es esto, ¿no? Delta de B con respecto a T, presión constante, es igual a 1 sobre dt sobre dB sobre presión constante. A deriva, a ver qué pasa. Sí, de hecho lo calculé, pero, o sea, sí me sale distinto, ¿no? Claro, sale distinto. O sea, ahí va, también puedes hacer de esa manera, sí. Ok, pero o sea, el resultado tendría que ser igual. Bueno, No, pero la derivada ya no, pues. O sea, el no, resultado, claro, no. más bien el beta al final tiene que ser del mismo valor. Bueno, me queda parecido, no, no exacto, pero sí. Claro, sí. Así es. Ok, Sí. muchas gracias. Ya. Entonces, aquí, digamos, dejaré compartir. Ahora dice acá, exprese la derivada parcial de entalpía en términos de presión-volumen. Aplique también la derivada para una ecuación de estado. A ver, eso, ¿qué les da?
Entonces, acá nos piden. ¿Qué es esto? Bien, ¿qué cosa derivada de la entalpía con respecto a P, manteniendo la temperatura constante? Esto en función de parámetros fácilmente medibles como presión, volumen y T. Profe, Sí, sale V menos T, diferencial de V sobre diferencial de T con P constante. a ver, usted me dice que le sale, a ver, delta de H es V Menos menos T, T diferencial de V de sobre V, diferencial de T T, con P constante. P constante. Ok. Ya, entonces usted, a partir de esta ecuación derivada de entalpía, es igual a T delta de S más volumen diferencial de P, ¿no? A partir de ahí, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, ok. Ha llegado a esto. Correcto. Entonces, para un gas ideal, ¿esto cuánto es? 0. Para un gas real, ¿qué me dará? Esta Profe, relación ya lo tenemos, ¿sí o no? lo analicé con lo del antes que hicimos de Van der Waals. Van der Y Waals, solo se reemplaza. se reemplaza y ya queda. Entonces, esto no debe Ujú. salir. A ver si comparten, reemplazamos. La ecuación final debe salirnos, no sé, comprueben si sale esto, ¿ya? Mm, Esto sería 2 veces. Comprueben, ¿ya? Eso sí, no estoy tan seguro. ¿Sale así o no? Sí, profesor, es correcto. Ok. Profe, el tercer término es con más. Ya. Acá es más. Sí. Ok. ¿A todos les sale así? ¿O nos hemos equivocado?
Que parece que como no hay, nadie contesta, déjame compartir esto. Ahora planteen ustedes el problema número 4. Profe, ¿Sí? tengo la expresión, pero no sé exactamente cómo hallar la entalpía. A ver, ¿cuál? La variación de entalpía. Ya después Ah, lo hacemos eso, a ver. La expresión, me a sale ver, menos 2a sobre b cuadrado. menos 2a sobre b cuadrado. Ok. ¿A todos les sale eso? Sí, profe. Entonces ya, acá pongamos esto. La mayoría, supongo que ha aplicado este criterio, han dicho, han comenzado de esto, ¿no? Derivada de entalpía es igual a la temperatura derivada de entropía más volumen diferencial de P, ¿cierto? Y de ahí derivando, ustedes han llegado a esto, ¿no? Han llegado a que derivada de entalpía con respecto a B, al volumen, ¿no? T constante, igual derivada de la entropía con respecto a, acá no nos olvidemos T, acá es derivada de B, ¿no? T constante más volumen, diferencial de P, diferencial de volumen, T constante, ¿no? Esta relación lo han pasado por Maxwell y al llegar, y al final han llegado acá, ¿no?
derivada, vamos a poner la expresión tal como está, es delta de, ¿no? Delta de H con respecto a V, temperatura constante, esto es igual a la temperatura derivada de P con respecto a T, volumen constante, ¿no? Más volumen diferencial de P con respecto a, este es V, ¿no? T constante. Y esto lo han, y tienen la ecuación, y han llegado aquí, a esta expresión. Vamos a ponerlo acá. Han llegado a esta expresión, delta de H es igual a delta de V a temperatura constante, igual a menos 2 veces A B al cuadrado. ¿Cierto? Ese es el resultado. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Razonamos un poquito. ¿Cómo hacemos esto? El proceso. Dice, se coloca una mol de un gas en un sistema cerrado. Inicialmente a 300 Kelvin y 20 litros. Sistema se expande isotérmicamente a 40 litros. ¿Qué hacemos ahí? A ver, sugerencias. Reemplazar los datos e integrar. Pero ahí solamente así. Porque tú lo que me estás diciendo es que ya, tú pones derivada de entalpía es igual a menos 2 veces A B al cuadrado derivada de volumen. Pero solamente cambia el volumen ahí. ¿Quiénes cambian ahí? Presión y volumen. A ver, la entalpía, ¿quiénes van a cambiar acá? Va a cambiar el volumen y la temperatura. Entonces tú puedes decir acá que la entalpía va a estar en función, porque tú tienes que usar, puedes poner también quién. ¿Quién puedes poner? Vamos a poner, yo pongo, ¿por qué pongo que esta entalpía, de quién va a depender? Como usted dice, ¿quiénes van a cambiar acá? Puede cambiar. Va a cambiar presión. La presión no va a ser constante, va a ser variable. Pero tú no tienes datos de presión. ¿Tienes datos de presión? No tienes datos de presión. Pero sí tienes qué cosa. Dices tú, no, dice, en el proceso de expansión, inicialmente tú estás ¿a cuánto? A 320. Acá tienes una presión 1. No conoces la presión 1. Y aquí, al final, ¿qué vas a tener? Un volumen de 40. Y la temperatura, 300. La presión 2, ¿conoces? No. Entonces, tú puedes decir que la entalpía depende de quién? De presión-temperatura. Pero no conoces la presión. O también puedes decir que la entalpía depende de quién? Del volumen, el volumen y la temperatura, porque conoces volumen. ¿Cierto? Entonces tú dices, la entalpía estará en función de quién. ¿De quién? De volumen y temperatura. Puedes hacer presión también, pero no conoces. O depende, profesor, pero ¿y por qué no pongo esto, no? Entalpía en función de quién? De presión y volumen. Volumen conoces, pero no conoces la presión. Entonces, más o menos tú tienes que poner en función de algo que tú conoces, o sea, que fácilmente puedes calcularlo, o ya tienes como dato. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿qué hacemos? Vamos a pasar acá. Déjame compartir. Vamos acá, decimos acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como dato, inicialmente, tenemos datos, ¿no? Hemos dicho que la entalpía va a estar en función de ¿quién? De volumen y temperatura. Entonces, ¿qué voy a decir? Derivada de la entalpía, que es igual ¿a quién? A la derivada de la entalpía
con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante. Derivada de volumen. Más, ¿quién? La derivada de la entalpía con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante, derivada de T. ¿Cierto? Pero me dicen que el proceso es a temperatura constante. Si es temperatura constante, este término se hace 0. Entonces, ¿qué tenemos? Derivada de la entalpía es igual a ¿quién? Derivada de entalpía con respecto a V, manteniendo la temperatura constante, derivada de V. Pero esta relación ya lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Esto es igual a menos ¿quién? 2 veces A volumen al cuadrado, derivada de B. Ahora sí recién integramos. ¿De quién? Para un volumen inicial tendremos ¿qué cosa? Una entalpía inicial. A un volumen final tendremos una entalpía final. Y ahí calculen cuánto sale delta de H. Tienen todo. ¿Alguien calculó? Saldría 2, profe. ¿2? Mm. ¿2 qué? Bueno, en este caso, por las unidades sería atmósferas por litro sobre mol cuadrado. 2, pero dime, pero ¿y en joules? Porque no vas a, la entalpía no vas a darle en atmósferas, ¿no? Entonces a usted, a ver, ¿cuánto sale acá? Pues a usted le está saliendo 2 atmósfera por litro sobre mol, ¿no? Así, ¿o me equivoco? Sí.
Entonces, ¿cómo tú pasas esto a Joule? ¿A todos les sale eso? ¿O su compañero se ha equivocado? Sale eso, profe. Sí sale, profesor. Ya, pero ustedes no me han dado en sus unidades, pues. ¿Cómo hacemos? Entonces aquí aplican, ¿no? Dicen acá, ¿qué hacemos? ¿No? 8.314 Joule sobre mol grados Kelvin, ¿a cuánto equivale? Equivale a 0.082 atmósferas litro sobre mol grados Kelvin, ¿sí no? ¿Cierto? Y ahí se elimina. ¿Y cuánto sale esto? ¿Alguien calculó? Sería 202.78. 202.78 Joule. Joule sobre mol. Sí, claro, sería mol. Ujú. Ok. Porque es 2 atmósferas por litros por sobre mol cuadrado. Ujú. Ok. Tenemos eso, correcto. Tenemos acá. Dejar de compartir. A ver. Acá dice. Deduzca las expresiones para un gas cuyo comportamiento se puede escribir por la ecuación. A ver.
Profesor, Sí, buenas. ya me salió. A ver. O sea, ¿cuánto le sale? O sea, disculpe, acá. Vamos a esto. Despide derivada de S con respecto a B, manteniendo la temperatura constante. ¿Esto aquí es igual? Diferencial de P sobre diferencial de T a volumen constante. Esto es igual a diferencial de P, diferencial de T, a volumen constante. Es una relación de Maxwell, ¿cierto? Directamente. Sí. Ya. Y eso al final, utilizando la ecuación de estado. Me sale 2RT menos, Abajo. abajo, T más A cuadrado, T más A, paréntesis al cuadrado, por A más temperatura. sí, Temperatura. ujú, Ahí está. paréntesis al cuadrado, Ya. Así y V, acá. V menos B al cuadrado. Menos, Arriba falta. Ajá, algo está. menos. Arriba falta, profe. ¿Qué falta? ¿Acá? Sí, ¿Qué falta menos acá? B, menos V, o sea, menos volumen, más Disculpa. B. Vamos a ver acá. Menos volumen. Acá menos Volumen más B. volumen. Menos B. ¿Ah, Menos sí? B. Menos B en ese caso. Si está en paréntesis es menos B, profe. Así. V menos B, profe. Arriba. V menos B. Ajá. Así. Ujú. Ya. ¿He quedado todo? Ya. No, y el segundo término. Bueno, sí, ahí lo dejé. Porque ya no se puede hacer nada más. A ver. ¿Seguro que sale así? Así me salió, profe. A mí me salió diferente, profesor. A ver. ¿A usted qué le salió? A ver. A ver, me salió 2RT 2RT. sobre A más V T. menos B. Ya. Ajá, A más T, A más T. cierra paréntesis por V menos B. Ya. Ya. Todo eso menos RT cuadrado sobre V menos B Ya. V menos B. por, abre paréntesis, T más A todo al cuadrado. Sí. Esta es la respuesta. Es derivada nomás. Entonces, lo que esto no, algo se equivocó su compañero. Esta es la respuesta. Lo que dice su compañero, básicamente, ¿qué es? Una vez que he encontrado, tenemos derivada de la entropía con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante. Esta es la relación de derivada de P con respecto a T, manteniendo el volumen constante, ¿cierto? Esto es por Maxwell, relaciones de Maxwell. Entonces, lo que ha hecho su compañero es despejar esta ecuación. Entonces, ha despejado y ha encontrado que la presión es igual a RT al cuadrado sobre V menos B, todo sobre A más la temperatura. Y eso ha derivado. El resultado de esa derivada, manteniendo el volumen constante, es esto. ¿Ok? ¿Quedó claro?
¿Quedó claro, señores? Ya, señores. El primero ya está. Ahora el segundo. Ahora nos falta es... Profe, Sí, señor. la expresión queda volumen menos T, diferencial de volumen, diferencial de T a presión constante. Así es. Eso queda. De Entonces, derivada de- disculpe, vamos a borrar esto. Aquí, su compañero, supongo que la mayoría está obteniendo que este es volumen menos temperatura derivada de volumen con respecto a T, manteniendo esto, presión presión constante. ¿Esto de dónde ha sacado su compañero? Básicamente aplicado esto, delta de, ¿no? Entalpía, T, delta de S, más volumen diferencial de P. ¿Ok? Exacto. Entonces, para hacer, una vez que tengamos esto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Despejen el volumen, de esta ecuación, ¿no? Despejen el volumen, más fácil volumen. ¿Y qué hacen? Volumen aquí, despejando el volumen, van a tener que esto es RT al cuadrado sobre presión, ¿no? A más T más B. Derive. ¿Y qué expresión obtienen al final? O sea, ¿cuál es la expresión final, no? Acá lo vamos a hacer. La expresión delta de entalpía con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante. Esta pregunta es de un parcial. ¿Ok? ¿A qué relación llega? Profe, ¿Sí? me queda 2RT 2RT. No, al sobre final, la entalpía, la entalpía volumen volumen, ya, menos, vamos, ya, volumen. A menos ver, les voy a dar esta expresión, si llega a esta expresión, a ver. La expresión final que deben obtener es esto, B, RT al cuadrado, sobre presión
A más T más, a ver, comprueben si sale eso, ¿ya? Presión A más T al cuadrado. ¿Sale eso o no sale? A ver, o yo me estoy equivocando. ¿Es B o V? No, este es B, ¿ah? B, Ah, no es B. V. B. La constante B. Sí, profe, eso sale. ¿Sale, cierto? Sí. ¿Lo han hecho o lo han visto el ciclo pasado? No, 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 ¿No? Reemplazan y debes, ¿no? lo he hecho. Ok, porque la derivada de B con respecto a T, manteniendo la presión constante, esto le debe salir 2RT, seguramente 2RT, con respecto a presión A más T menos RT cuadrado sobre presión A más T cuadrado, ¿cierto? Profe, el cuadrado es afuera. ¿Seguro? El cuadrado es afuera. No, Ah, no sé, a ver, verifique. profe, el cuadrado es afuera. Entonces aquí también el T entonces sería Cuadrado P es afuera. A Ajá. más T, Al cuadrado, todo así, al cuadrado. así. Ajá, ajá. Ok, si usted lo dice. Así, entonces acá también es así. Ujú. Ya. Ok, ahora ya. Hagan el segundo problema. Un gas es alimentado a eso. ¿Copiaron? Estoy viendo, profe, un momentito.
Profesor, Sí, profesor, disculpe, ¿va a subir este PPT al Classroom? ¿para qué? Pues si lo han hecho todo, ¿no? ¿Tú no crees? ¿Qué dices? ¿Qué dijo, profe? Disculpe, no lo escuché bien. Como todos lo han hecho, ¿para qué ya, no? ¿O tú qué crees? Según tu criterio, ¿qué dices? Eh, no sé, para poder repasar ese problemita que ha hecho ahora último. Porque no lo entendí muy bien. Ok, ok. Ya no hay problema. No, sí, sí, tengo que subir, pues, imagínate. Profesor, disculpe. Sí, ¿Podría poner el problema un ratito, por favor? un ratito, por favor. Disculpas que estoy acá confirmando lo que usted, la solución que me has dado. Ya, ahora sí. ¿Está bien, profe? Un ratito. Acá.
No, está bien lo que has hecho, sí, está bien, confirmé ya. Estamos, esto era, ¿no? Ahí está. Listo, muchas gracias, profesor. Ok. Profesor, el anterior ejercicio, ¿cuánto le salió? El anterior ejercicio, no O entendí. sea, el uno, diferencial de entalpías, diferencial de presión a temperatura. Lo que su compañero nos dio, pues, ¿no? ¿O no? No sale eso. Ah, es que no lo copié, lo resolví, pero no sé si está bien. A ver, lo que sale, disculpe, voy a un ratito. Lo que salió acá, al final, o sea, la derivada era la derivada de B con respecto a T, esto mantenía la presión constante, esto le debe salir 2 RT presión A más T menos RT presión A más T al cuadrado. ¿Te salió eso, no? Sí, profesor. Ya. Y esto le decía que confirme. Esto es igual a B menos RT al cuadrado sobre presión A más T más RT. Esto presión A más T. Todo esto al cuadrado. ¿Sale así o no sale así? Me salió diferente. O sea, ahí es RT cuadrado con signo Ok. positivo. Y de ahí un término más, menos 2 RT sobre P por T más. Acá más. Ajá, ahí me salió más. Y acá Eso sí está menos. bien. No, eso está bien. Y aparte un término más que es menos 2 RT. Menos. Acá menos. Sí, menos 2 RT sobre P por T más A. Sobre P P. por T más A. P. T más A. Ajá. Así. Sí, pero es No, pero... 2 RT no. Usted Ya. puso RT cuadrado, 2 RT cuadrado. Y bueno, eso ya rectifíquelo porque no me... Acá sí ya me rayé. No sé qué sale. Temperatura, no. Bueno, esto sí tienen que, no sé cuánto sale, eso sí no estoy seguro de esta parte, ¿ya? Pero la derivada sí. Reemplacen el valor de el volumen con B, no sé qué le sale. A ver acá, RT menos B, ya, factor común. Ah, claro. ¿Qué he dicho? RT cuadrado. Pero hay un... Pero un RT que se elimina. ¿Sí o no? Está bien lo que he hecho, ¿ah? La respuesta que les he dado está bien. Sí, un RT se elimina. Claro, pues. Ya me estaba diciendo, no, tan mal no estoy, pe. Un RT se elimina. Y al final este es el cuadrado. Está bien, simplemente reemplazado. No he hecho nada. Y ese RT se vuelve negativo acá, ¿no? Acá se vuelve negativo. Y este es positivo, ¿no? Así sí está bien. Sí, Ah, sí, profe. un RT se eliminó. Sí. Ya, pe, varón. Me confundes y confundes a los compañeros.
Ok, ya. Entonces, señores, este problema, para el problema que está acá no les dije algo, acá tienen que asumir que la entalpía de entrada y la entalpía de salida son iguales, se conserva. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes tienen que resolverlo, que la temperatura está en función de quién, de la entalpía y la presión. ¿No? Tienen la válvula. Entonces, como ya te dicen, tienes que asumir esto. Entonces, en función de quién va a estar la entalpía, tienes como dato la entalpía y la presión. ¿Ok? Entonces, de ahí ya fácilmente ustedes lo pueden resolver. ¿No? Porque en la válvula de estrangulamiento se supone que la temperatura debe ser mayor o menor. ¿Qué dicen ustedes? Van a pasar ustedes de una, dice, inicialmente está menor, ¿cierto? Porque se está expandiendo, ¿cierto? Cuando se expande, se enfría. Entonces, la temperatura debe ser menor, ¿no? Menor. Entonces, es lo que van a hacer ustedes. Entonces, acá van a tener ustedes que resolverlo. A ver. Dice, para un gas ideal, ¿cuánto le saldrá? Para un gas ideal le va a decir que la temperatura final es igual a la temperatura inicial. Le debe salir eso. Este es para un gas ideal. Pero, para un gas de Van der Waals, ahí sí se va a cumplir que la temperatura final va a ser menor que la temperatura inicial. Traten de hacerlo, ¿ya? Por favor. Ya les di, esta es la, digamos, el camino. Ok, señores, entonces el día lunes hacemos función de partida. El día lunes función de partida, el día jueves problemas y la siguiente semana la primera práctica calificada. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, ok, muchachos, nos vemos, saludos, chao, chao.